Buenas tardes, noches para todos. Bienvenidos a esta última semana del mes de enero al curso organizado por Make Paraguay Danza de la Botella. Nuestro curso se denomina Danza en Pareja. Van a estar a cargo la profe Rosita Delgado, Pablo Delgado y Dayana Velázquez. Desde ya les damos la bienvenida a todos y quedan en la compañía de nuestra querida Rosita. Adelante, Rosita. Buenas tardes, noches para todos, buenas madrugadas para otras que están de lejos. Qué gusto ver a tantas colegas, amigas, conocidas aquí en el país y en el extranjero. Bueno, a nosotros nos corresponde danzas en pareja, pero por un pedido que nos realizaron vamos a iniciar desde el paso básico, ¿sí? Yo les quiero ver a todas con las cámaras prendidas y bien colocadas como para que podamos hacer los ejercicios. Y vamos a iniciar con la marcación del acento y luego del pulso. Vamos a hacer 32 compases, vamos a marcar acento y 32 compases pulso. Les voy a pedir que el audio va a estar desde mi salida y si pueden seleccionar para verles al profe Pablo y la profe Dayana y a Lunita, ¿verdad? Porque Lunita va a estar también allí con ellos. Dale, profe Eli, te quiero ver también bailando. Sina. ¿Estamos listos? Ya. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Bien flexionadas las rodillas, por favor. Nuestra postura bien erguida, sin mirar al piso. 6, 7. Igual, Lunita. 1. Marcando pulso, más seguidito. Nuestra flexión continua. Pone de perfil, Dayana, para que vean tu postura. Seis, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La importancia de la marcación de los pulsos en la rodilla es porque eso tiene que ser constante durante todo el momento que realizamos los pasos de danza paraguaya para no terminar lesionándonos la columna
y demás partes del cuerpo. Bueno, vamos a empezar continuar, ¿verdad? Perdón, con el paso de palomita. Vamos a marcar pie derecho primero. Consiste en 3 pasos. Piso, planta, derecha, media punta, pie izquierdo, levanto levemente mi derecha y vuelvo a caer en planta. Siempre con la rodilla flexionada. Vamos a realizar el paso de palomita con el lado derecho, 16 compases. En el lugar vamos a realizar 8 compases avanzando y 8 compases retrocediendo. Luego vamos a hacer lo mismo, pero con el pie izquierdo, 16 compases. En el lugar, 8 compases avanzando y 8 compases retrocediendo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Sin mirar el piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pie izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ahora a realizar 16 compases lado derecho, 16 compases lado izquierdo, 8 compases derecho, 8 izquierdo, 4 derecho, 4 izquierdo, 2 derecho, 2 izquierdo, 2 derecho, 2 izquierdo, 1 y 1, ¿sí? ¿Por qué lo vamos a realizar de esa manera? Porque tiene mucha relación el paso de palomita con el paso básico, ¿sí? Vamos a seguir bailando entonces. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, derecha. 1, 2, 3, izquierda. 1, 2, 3, derecha. 1, 2, izquierda. 1, 2, derecha 2. 1, 2, izquierda 2. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. 1, seguimos un poquito más. Bien flexionada la rodilla. Con sonrisa. Bueno. Vamos a hacer. Bueno, ahora vamos a realizar el push-che. El paso de palomita lo podemos realizar avanzando, retrocediendo o para girar, ¿sí? Y el push-che se realiza con desplazamientos a los lados. Vamos a realizar
A los costados, lado derecho, lado izquierdo, y luego vamos a hacer 8 compases cada lado, luego vamos a hacer 4 y 4. 2 veces repetimos eso y luego vamos a avanzar en nuestra diagonal. ¿Sí? 4 compases a nuestra diagonal derecha, 4 a la izquierda, retrocedemos 4 a la derecha y 4 a la izquierda. ¿Sí? Y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, bien flexionado. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Una vez más. 1, 2, 3, 4. Y vuelta. 6, 7, otro lado. 1, 2. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y diagonal. 2, 3, diagonal izquierda. Retrocedo derecha. 1. Izquierda. Vuelvo a avanzar en diagonal. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, costado. ¿Sí? Bueno, ahí paramos música. Bueno, ahora vamos a seguir con los estilos de polka. Vamos a hacer paso básico solamente, ¿sí? Vamos a hacer el paso básico normal, avanzando y retrocediendo, ¿sí? Todos de momento con mano en la cintura. Vamos a realizar 8 compases, avance, 8 compases, retroceso, repito 2 veces. Luego de hacer el paso básico normal, vamos a hacer estilos de polcas. Vamos a empezar con popó, ¿sí? ¿Qué significa saltado? Pero en realidad no es que salto, sino que mi cadencia tiene que ser un poquito más acentuada para que parezca que estoy saltando. Lo vamos a realizar avanzando 8 compases, retrocediendo 8 compases, ¿sí? 2 repeticiones también. 2 veces avanzo, retrocedo. Hasta ahí, ¿sí? Normal primero. 5, 6, 7 y 1, 2, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avanzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, retrocedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, popó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avanza otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, retrocedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ahora vamos a hacer el valseado. Va a marcar el profe Pablo un ratito. Permita, quédate más para atrás. Sí, marcamos. Y 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Vamos a completar el paso. El balseado se realiza con una cadencia un poquito más exagerada hacia los lados, pero por favor, bien completo los pasos. Tenemos que pisar siempre planta, media punta, planta, porque cuando no completamos el paso, por más cuando las damas no lo realizamos bien y tenemos falda, se nota mucho igual que como que le falta algo. Vamos a hacer el balseado avanzando y retrocediendo 3 veces, ¿sí? Para poder tenerlo bien claro. Y vamos a hacer también, Lunita puede venir acá. Vamos a hacer también, va a marcar la profe Dayana, el sururu y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Totalmente arrastrados los piecitos, ¿sí? Vamos a realizar bien diferenciados nuestros pasos. Todos ellos nos van a servir muchísimo en el momento de bailar en pareja y poder realizar unas buenas coreografías. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, una vez más. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sururu. Completen la frase, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avanzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y... Me falta Yekutú, ¿verdad? Sí. Va a marcar el profe Pablo el Yekutú. Sí. Sí, podés ponerte de perfil. Ahí, sí. Estamos. Y en el Yekutú, piso, clavo y arrastro de vuelta. Obviamente que no vuelvo todito, vuelvo un poquito y avanzo de a poco, ¿sí? ¿Pueden ver bien? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer el Yekutú y después voy a poner otra vez la otra música y vamos a hacer continuadito desde el principio. Vamos a hacer todo 8 compases. Acento, pulso, paso de palomita, paso básico y los estilos, ¿sí? Sonrisa. 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, todo desde el principio otra vez. Déjame que...
ratito. Se me lían mis cosas. Desde el acento. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pulso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso de palomita. 6, 7, izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paso a palomita, 4, 4. Y derecha. 1, 2, 3, 4. Izquierda. 1, 2, 3, 4. 2, 2. 1, 2. Izquierda. 1, 2. Derecha. 1, 2. Izquierda. Paso básico. 1. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Avanzamos, paso básico. Retrocedo. Cuiseye. Derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A las diagonales. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso básico. Popo, perdón. Avanzo. Retrocedo. Balseado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, retrocedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y Yekutú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espérenme con ratito. Sururu. Falta sururu, ¿sí? 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y retrocedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso básico en el lugar. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avanza una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retrocedo. Popo. Volvemos a hacer los estilos de polo. Y 1. Bien marcadito, bien flexionada nuestra rodilla. Retrocedo. Balseado. 1, 2, 3, 4. Con sonrisa. Yekutú. Me encantan las maestras con esa sonrisa y con esas gracias. Bueno,
Qué genial, qué gusto verles bailar, maestra María Angélica, qué gusto. Bueno, vamos a hacer un poquito de zapateo primero, después vamos a ponernos nuestras faldas, ¿verdad? Sí, el profe Pablo va a pasar un poquito más al frente y nos va a mostrar. El zapateo número 1 de danza paraguaya es solamente planta, ¿sí? Vamos a realizar solamente eso primero. A ver, Pablo, por favor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, atrás, 8, ¿sí? El número 2 es taco planta, ¿sí? Un poquito más atrás, Pablo, para que se vea mejor. Ahí, no tanto, ahí. Dale, y muestra de vuelta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿sí? El número 3 es taco, planta, planta. Planta, taco, planta, perdón. Estaba mirando a Luna y me confundí. ¿Sí? Vamos a realizarlo. Lado derecho, 8 compases. Y lado izquierdo, 8 compases. ¿Sí? Y el zapateo número 4. ¿Sí? Que es más o menos como el paso básico, pero se acentúa con mucha fuerza. ¿Sí? Hacia adelante. ¿Está? Vamos a hacer todos los zapateos 16 compases. Una vez y después lo volvemos a repetir. 2 veces completo. Sí, hasta el número 4. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sigo. Un poquito más rápido. 6, 7, 8. Izquierda. Número 2. Y 3. Izquierda. Es el número 1. A 4, perdón. Un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4. Fuerza, Elías. Desde el primero. 3, 4, 5, 6, 7. Un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número 2. 3, 4, 5, 6, 7 y 1. Sigo. Izquierda. Muy bien. Qué genial. Ahora nos colocamos las faldas, ¿sí? Por favor, todas las damas con sus faldas. Cuando las damas hagan los avances con falda, los varones, mientras que está el profe Pablo ahí solito. Brazo, posición número 1 de caballero. ¿Sí? Número 2. Bueno, pasamos, profe Dayana, por favor. Se van a seguir quedando de la misma manera, vos más adelante y ellas más atrás. ¿Sí? Falda número 1 en danza paraguaya, si por favor la profe Dayana nos muestra. Sí, es sin mover los brazos.
En una posición cómoda, bien redondeada los brazos, ni muy estirados, ni muy alto, ni muy bajo, en la altura de nuestro ombligo, ¿sí? La postura de nuestra espalda siempre es muy importante. Posición de falda número 2. ¿Sí? Mi falda va hasta la dirección de mi ombligo y a la dirección de mi oreja. No muy para atrás ni nada, ¿sí? A no ser que estemos realizando otro tipo de coreografías, algo más estilizadas y la maestra nos solicite que lo hagamos un poco más exagerado, ¿sí? Pero la posición normal es esa. Posición de falda número 3, profe Diana, por favor. Lo podemos realizar con el lado derecho o con el lado izquierdo, ¿sí? Va desde el ombligo, movimiento al costado y viene hasta la dirección de mi nariz y vuelve al costado, ¿sí? Posición número 3 y posición número 4, ¿sí? Con mi vello, ¿sí? Con esa gracia que tenemos todas las paraguayas, ¿sí? Las quiero ver así todas vivas a todas, ¿sí? Ponemos música y hacemos manejos de falda y brazos para caballeros. ¿Está bien? Dieciséis, ¿sí? 8 en el lugar, 8 avanzando. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avanzo. 1, mi falda viene estirada, con sonrisa siempre. Qué hermosas niñas veo bailando. Retrocedo. 6, 7 y número 2. En el lugar primero, sonrisas. Avanzo. 1. Mi codito bien estirado. Igual a ella. Y 1, 5, 6, 7, 8. Avanzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retrocedo. Sonrisa. Lado izquierdo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y avanzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, retrocedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, paso básico siempre. Mantengo la cadencia de mi paso. Avanzo con gracia. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno. ¿Qué tal están? Veo muchas niñas muy hermosas bailando también y a maestras que es un gran honor que estén bailando con nosotros también. Bueno, vamos a hacer, ya que lo nuestro es danza en pareja, ya hicimos un repaso general por los pasos básicos, más vamos a hacer enlazado simple y toreo simple por hoy, ¿sí? Así el miércoles vamos realizando más variaciones. Es importante la práctica del paso básico y de los estilos de polcas porque todo se utiliza en el momento de bailar en pareja. ¿Sí? Mano derecha,
de la dama, izquierda del caballero. La dama empieza con pie derecho y el caballero con pie izquierdo, ¿sí? Para no pisar. La otra mano del caballero tiene que estar en la cintura, ¿sí? De la dama. ¿Está? Vamos a realizar primero el enlazado con el paso básico allí en el lugar. 8 compases van a girar en su eje y luego se van a desplazar, ¿sí? Con ese enlazado simple, no, primero. Luego vamos a realizar, vamos a hacer sin música primero 4 compases del enlazado y 1, 2, 3, 4 y 4 girando. 5, 6, 7, 8, ¿sí? Y luego vamos a hacer toreo simple. A ver. El toreo es la persecución que realiza el caballero a la paloma o su dama. ¿Sí? El camino siempre le marca la dama. ¿Está? Vamos a hacerlo con falda número 2, que más todavía ahora, y luego vamos a ir combinando. ¿Sí? A ver. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Puedo, en el simple, sencillamente avanzamos y le miramos al hombre por encima de nuestros hombros. ¿Sí? Después ya hay más variaciones en la cual la dama puede retroceder y todo lo demás. Vamos a bailar todos entonces. Cinco, 6, 7 y 1, 2, en el lugar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, girando. Me desplazo. Vueltita a la dama, toreo. Toreo simple. 2, 3. Lili. 7. Sigo un poquito más. Enlazado otra vez. Desplazándonos. Siempre le debo mirar a mi pareja. Toreo. Ay, me encanta vivir con su príncipe. Última vez enlazado. Terminamos. Bravo, bravo, bravo para todas y para todos. Me encanta tu pareja, Vivi.
Ay, mira la profe Liz con la Prince, qué lindo. Vamos a hacer una vez más, ¿sí? Nuestros toreos y nuestros enlazados como para poder respirar, ¿sí? ¿Les parece bien? Estamos. Vamos a poner en práctica la buena realización de nuestros pasos básicos, ¿sí? Espérenme que... Pablo, invítale a bailar. A ella. A hacer un ratito con ella. Le miro a mi pareja y si no tengo me imagino que está ahí mi pareja. Me encanta, Angie, súper linda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Nos desplazamos. Recordemos mirarle siempre a nuestra pareja. Bien flexionada la rodilla. Bravo, un aplauso para todos y para todas. Espero que les haya sido de utilidad la clase de hoy, el pequeño repaso por nuestros pasos básicos y nuestros estilos de polcas. La próxima clase, el día miércoles, vamos a estar realizando los diferentes tipos de enlazados y toreos, y recuerden que el día viernes, con todo lo que lleguemos a aprender o repasar para muchas de ustedes, el día viernes tenemos que estar todos con trajes e invitarle a todos los que están en la casa para hacer una fiesta a lo más y bailar todas divinas y todos churros bien puestos. Profe Fer. Sí, tenemos una pregunta en el Facebook. Preguntaron cuántos tipos de toreo existen o son solamente los 4 que hoy estuvieron mostrando. Hoy realizamos manejo de falda, fueron los que se realizaron solamente 4. Y zapateos, lo que realizamos solamente 4. Pero existen muchos más manejos de faldas, también muchos más zapateos. En cuanto a cantidad de toreos y enlazados, existe una gran variedad, profe Fer. Son muchos más que 14 y depende también de la combinación, ya que de repente cada maestra le vaya dando, ¿verdad? Hoy, en cuanto a toreo y enlazado, solamente realizamos
el simple, ¿sí? El enlazado simple y el toreo simple. Lo que sí realizamos 4 fueron, como te digo, 4 manejos de faldas y 4 zapateos fueron los que mostramos así por separado. En la próxima clase vamos a poder combinar un poquito más. Vamos a hacer un repaso de vuelta por nuestro paso básico, nuestros estilos de polcas, porque en varios enlazados se realizan la combinación ya con nuestros estilos de polcas. Ahí el profe Pablo y la profe Dayana, sí me pueden mostrar con el Yekutú. El enlazado. Enlace, por favor. Con Yekutú. Sí. Para que se pueda ver. Y 1, 2, sí, allí ellos realizan enlazado, pero con el Yekutú, ¿sí? Por eso es la importancia de que practiquemos y lo realicemos de buena manera siempre, porque si yo, dama, o el caballero tiene alguna duda y se confunde con el pie de inicio y demás, o su realización del paso no sea la adecuada, podemos terminar tropezándonos, chocándonos en el escenario que no es muy agradable, ¿verdad? Pero existen, la verdad, que demasiados tipos de enlaces y toreos, y como te digo, y de repente también están las combinaciones que cada una le va realizando. Otra preguntita que hicieron fue si puede existir numeración diferente de faldas dependiendo de la academia donde se estudió. Sí, profe. Yo te diría que sí, porque mismo cuando yo aprendí de una manera con una numeración, ¿verdad? Y de repente cuando vienen niñas de otras academias o nos toca ir en otras academias, hay pequeñas diferencias, pero los manejos de falda son casi todos los mismos. O sea, la numeración que les damos mismos a los zapateos también. El zapateo, más que los manejos de falda, los zapateos varían mucho de numeración dependiendo de la academia, así como citaste. Por aquí, por Zoom, no hubo ninguna pregunta. Las preguntas fueron por Facebook. Así que todos muy contentos por la clase de hoy. Pero te aclaro que en el libro de la maestra Celia están las numeraciones de falda, que es la que hasta un cierto punto, que es la que normalmente utilizamos la mayoría para la enseñanza, ¿verdad? O sea, dentro de todo, hasta ese punto es lo que yo sí estoy segura que normalmente todas utilizamos de acuerdo a lo que aparece en el libro, ¿verdad? Respetando siempre eso. Ok, muy bien. ¿Alguien de aquí de Zoom que quiera hacer alguna pregunta? Recuerden que tenemos el chat disponible para las preguntas y también desde el Facebook están haciendo las preguntas. Genial. Después hay felicitaciones por la clase, le gustó mucho la clase, gracias. Muy divertida la clase. Ahí lleva otra. El zapateo, además de mucha práctica, ¿algún tip para esa agilidad y rapidez o es cuestión de coordinación? Es práctica, yo te diría que es práctica porque para realizarlo con mayor rapidez, o sea, la explicación de los pasos siempre lo damos en lento primero y después acelera, ¿verdad? El profe Pablo lo hace mucho más rápido de lo que yo lo puedo hacer, ¿verdad? Pero es cuestión de práctica. Todo en la danza es práctica. El hecho de todas las que bailamos con botellas, sabemos eso, que es cuestión de práctica. Todas las podemos realizar, pero si no practicamos, difícilmente la realización de nuestra danza sea buena y óptima. Bueno, creo que es todo por hoy. Vamos a recordarle a la gente que esta clase sigue el día miércoles. Vamos a ir avanzando y vamos a ir fusionando algunos pasos que hoy aprendimos. Así que tienen tareas
pendiente para el día de mañana para practicar y nos volveremos a encontrar todos el día miércoles a las 19:30. Nos vemos, un gusto, muchas gracias por participar. Estamos felices de ver a tantas maestras y conocidas. Gracias de parte de la familia Delgado. Gracias a ustedes, maestra. Espectacular la clase, súper linda, dinámica. Las músicas, después podrías compartirnos. Sí, sin problema, maestra, sin problema. Le voy a estar compartiendo. Gracias, gracias. Lunita no se aguantó y está en el medio. Buenas noches, profe. Buenas Profe, una noches, consulta. Buenas noches, profe. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sí, ¿será que podrías enviar en el grupo si habías grabado para poder mirar otra vez? Les pasamos el link del Face, sí, donde sí se quedó grabado. Bueno, ahí me aparece acá arriba y ahí tengo que entrar, ¿verdad? Sí, allí. Bueno, gracias. De nada. Profe, para la siguiente clase, el enlace, ¿cómo consigo? Les vamos a estar enviando de vuelta